levántate y resplandece hoy, la luz de Cristo brillará. Somos linaje del Señor, su verdad proclamará. Luz del mundo. Poder de Dios presente. Le sanó de tal manera, y aquí el relato trata de ser específico, porque le trajeron a un endemoniado que estaba ciego y que estaba mudo. Por lo tanto, Jesús podría haberlo sanado y se fue caminando. Y se fue y hablaba. O le sacó el demonio. Pero el relato es claro. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. ¿Qué pasó? Lo sanó completamente. El relato se encarga de que nosotros entendamos ese pequeño detalle. Lo sanó de tal manera que el hombre veía y hablaba. Evidencia del poder de Dios, de su presencia en ese lugar. Y toda la gente estaba atónita. Había una multitud gigantesca. Y decía, ¿será este aquel hijo de David? Más los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Deje pararme ahí. Más adelante en el relato viene la familia de Jesús. Al final del capítulo, le avisan a Jesús que su familia está afuera, tu madre y tus hermanos te buscan. Mire, en este relato, en este capítulo, en estos varios capítulos, hay tres grupos de gente, tres grupos de personas. Hay un grupo que es la multitud. La multitud se agolpa, sigue a Jesús, pero lo único que quiere es un milagro. Quieren ser sanos, quieren que Jesús haga algo por ellos. Ellos se arrastran, se tiran, tratan de tocar al Señor porque quieren algo de Él, pero no lo quieren a Él. Ellos no entienden. ¿Sabe por qué no entienden? Porque la gente estaba atónita y decía, ¿será este? Hermano, Jesús venía haciendo milagros, proezas, sanidades, echando fuera demonios. Él ya lo había hecho delante de todos ellos, pero ellos decían simplemente, ¿será este? O quizás vendrá otro. A lo mejor. ¿Y los milagros? ¿Y el poder de Dios demostrado en ese lugar? Un grupo de personas. Había otro grupo, fariseos, escribas. Estaban ahí y seguían a Jesús solamente para pillarlo en una falta, solamente para ver lo falso que era Jesús. Ellos también vieron los milagros. Los fariseos vieron los milagros, vieron cómo la gente seguía a Jesús, vieron su popularidad, y lo único que se encendió en ellos no fue pasión por Dios, no fue devoción a Cristo. Lo único que se encendió en ellos fue envidia. Envidia. Porque el fariseo estaba acostumbrado a que a él le rindieran homenaje. El fariseo estaba acostumbrado a caminar por las calles con su frente en alto y que la gente los mirara y les dijera, por favor. A Saulo le pasaba así, antes de ser Pablo. Lo hago así porque Pablo significa pequeño. ¿Sí? A Saulo de Tarso era don Saulo de Tarso cuando pasaba. Fariseo de fariseo, hermano. Probablemente andaba con un séquito que lo seguía, porque también eran maestros. Ellos vieron los milagros, vieron las proezas, vieron las sanidades, vieron cosas buenas. No había en Jesús algo malo. Que pudiera haber dicho, mira, este milagro es raro. En vez de estar el demonio fuera, como que le metió más. No había eso. Sanó al hombre de tal manera que si era ciego, ahora podía ver. Lo sanó de tal manera que no podía hablar y ahora habla. No hay nada malo en eso. Y además les hablaba con la autoridad de la palabra. ¿No leyeron cuando David hizo esto? ¿No vieron cuando David hizo esto otro? Pero lo único que vieron los fariseos y los escribas en Jesús fue un enemigo. El relato dice que desde entonces ellos se pusieron de acuerdo con los herodianos
que eran del grupo de Herodes, que estaba de acuerdo con Roma. Herodes, recuerde, era un líder que había sido puesto ahí por Roma. Era un traidor para los judíos, aunque él era de Samaria. Y se pusieron de acuerdo ¿para qué? Dice la Biblia, para destruirle. Imagínense, primer grupo, la multitud que recibía los milagros, que trataba de alcanzar un milagro, no vio al Mesías. El segundo grupo de personas, ellos conocían la palabra de tal manera que eran maestros de ella, podían enseñarla, pero no vieron al Mesías. Y al final del relato, si usted se va al versículo 46, dice, mientras él aún hablaba, esto aún sucede en una misma escena, la escena no se corta, ¿ya? Pasan varias cosas acá, incluyendo lo de la blasfemia, el Espíritu Santo. Pero al final de esto, ya casi finalizando el capítulo, ¿cierto? 46, el capítulo tiene 50 versículos. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Hay un tercer grupo que está aquí como escondido, la palabra casi no lo muestra, está al final. Mucho respeto con ellos, por supuesto. La familia de Jesús. Estaba la madre, María, y los hermanos de Jesús. Usted sabe que María tuvo más hijos, ¿sí? Podríamos decir que son medio hermanos de Jesús, ¿sí? Uno de ellos se llamó Judas. Y hay un pequeño libro que está ahí canonizado, que está en nuestro Nuevo Testamento. El libro de Judas. Cortito, preciso, directo a la vena. Ese es Judas. Pero a estas alturas estaba la madre y los hermanos de Jesús diciéndole, traiga, que queremos hablar con él, ¿Sabe lo que pasaba? La escena es la multitud, el escándalo, los fariseos, los escribas, él increpándolos con la palabra. La gente se agolpaba en ese lugar. ¿Qué quería hacer la familia de Jesús? Sacarlo de ahí. Sáquenlo. En otro relato dice que decían que estaba loco, que creían que estaba loco, que está fuera de sí. Así dice literalmente. Entonces podemos ver que ni la madre ni los hermanos de Jesús tenían la revelación de lo que él era en ese momento ahí parado. Hermano, nadie de los que están en el relato reconocía al Señor. Nadie. Nadie de verdad creía que Él era el Mesías, el Salvador de la humanidad, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Yo me puse a pensar y solamente para graficar esto, se me ocurrió una idea. Mire, ¿qué pasaría si usted toma todas las iglesias de Chile? Iglesias evangélicas, ¿cierto? ¿Ah? Todas. Desde las más tradicionales hasta ya las más liberales. ¿Ya? Ahí vamos a tomar en cuenta algunas que yo dejaría fuera porque son sectas, pero bueno. Vamos a ponerlas todas. Ahora haga un ejercicio usted en su mente. Saque de la iglesia, así como, en esto ya me van a juzgar al tiro, como Thanos, haga así. Y haga desaparecer a todos los que van a la iglesia por necesidad. ¿Se acuerda de la película usted? Y se convertían como en cenicitas. Mire, tome toda la iglesia. Mire, mejor hagamos algo. Tome a esta iglesia, esta congregación. ¿Cuántos somos, pastor? Más o menos 200.
La iglesia flotante, usted sabe, hay una cantidad de un 40% que va y viene, ¿cierto? Pero hay una iglesia estable, donde usted está, por supuesto. Pero saque de esta congregación a todos los que vienen por necesidad. Haga así. ¿Cuántos quedan? Si yo voy al relato, yo hago así. ¿Quién desaparece primero? La multitud. La multitud completa, excepto los discípulos. Los que se nombran aquí como discípulos son los únicos que quedarían ahí. Los únicos. La iglesia hoy día, lamentablemente sigue al Señor por lo que el Señor le puede dar. Lamentablemente está en nuestra naturaleza, no lo sé, que cuando tenemos necesidad, ahí el Señor. Mira, el pastor Carlos lo ha dicho muchas veces. Hay guerra. ¿Qué pasa con el corazón de las personas que están allá? Se sensibiliza. ¿Por qué? Porque hay necesidad. Y la pregunta es, ¿yo sigo al Señor por necesidad? ¿Soy parte de esa multitud? ¿Quiero un milagro? Estoy esperando que el hermano termine de hablar luego porque yo lo que quiero es pararme aquí adelante y que oren por mí para que pase la magia. O como el corito antiguo ese decimos, yo vine a adorar a Dios. Yo vine a alabar a Dios, decía, ¿se acuerdan? Yo vine a alabar a Dios. ¿A qué viniste tú? Yo vine a alabar a Dios. Ah, que fome, pero que pase algo extraordinario. ¿Y por qué Dios no te sana de esa cojera si te ve tan mal arrastrando el pie? ¿Por qué no? Es que yo vine a alabar a Dios. ¿O vine por necesidad? Eso lo tiene que responder usted. ¿Sabe cuando nosotros tenemos la capacidad de reconocer la presencia de Dios? Todo lo demás queda a un lado. Todo lo demás queda a un lado. Lo que pasó en este relato, queridos, es que nadie reconoció que Dios estaba presente. Nadie. Por eso partí este mensaje diciendo, esto se llama reconociendo la presencia de Dios. Necesitamos reconocerla. Necesitamos estar conscientes de que Dios está. Necesitamos, cuando vemos algo, saber que eso es de Dios, que no es de otro lugar. Necesitamos tener el discernimiento y aplicarlo. No estoy hablando de sobre espiritualizar todas las cosas. No se confunda. No vamos a ver demonios debajo de la silla y tampoco hay ángeles sentados en las que están vacías. No, hermano, olvídese de eso. Ahí no hay nadie y deberán haber gente escuchando la palabra. Hay otro grupo que eran la madre y los hermanos. Ellos se habían criado juntos, ellos lo vieron crecer, lo vieron cometer quizás, no sé, yo creo que Jesús no cometía travesura, ¿cierto? Porque no podía ser tentado, él no pecó. Entonces no me cuadra una travesura del niño Jesús, ¿cierto? Así como iban pasando los hermanos y él hacía una zancadilla. No, él no hacía eso. ¿Cierto? Cuando, no sé, volvía de la escuela, él se venía derechito, no hacía la cimarra. Porque era Jesús. Pero aún así, yo podría disculpar a la familia y decir, bueno, se criaron con él, lo vieron crecer y nunca manifestó estas cosas. Hay unos textos que hablan del niño haciendo milagros, pero no son canónicos, así que por favor no los tomen en cuenta para doctrina. Hay unos textos por ahí italianos antiguos. Hay películas también que se toman de esos textos. No se confunda. Biblia, ¿sí? La palabra es la profeta mayor, aquí está la verdad. Ok, pero ellos lo conocían, lo vieron desde pequeño y no reconocieron la presencia de Dios. Pero había un grupo en particular al que Jesús finalmente se terminó dirigiendo. Jesús no habla acá, en lo que vamos a leer ahora, no habla a la multitud, no le habla a sus discípulos, no le habla a su familia,
Jesús responde a lo que los fariseos, los escribas le están diciendo. Y ahí vamos y seguimos con el texto. ¿Qué dijeron los fariseos? Versículo 24. Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos. Escúcheme una cosa. Esto se ve a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Siempre Jesús supo lo que las personas estaban pensando. Esto se menciona muchas veces y no se toma mucho en cuenta. La soberanía, la sabiduría, la omnisciencia de Dios manifestada en Cristo. Siempre Él supo lo que estaba en el corazón de los hombres, en su mente, antes de decirlo. Estos fariseos lo hablaron seguramente a voz en cuello, porque había mucha gente. Se pudo escuchar y pudo quedar el relato. Pero Jesús no solamente escuchó lo que ellos decían, Él sabía lo que había detrás de las palabras, lo que había en el corazón de ellos. Por eso es que Jesús se detuvo y les respondió. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Hermano, lógica. Una asignatura que ya no existe en los colegios. Lógica. No es mala la lógica. Cristo está ocupando la lógica. Una lógica que todos los que escuchaban podían entender, porque todos habían visto guerras, todos sabían de castillos, todos sabían de reinos, todos sabían de reyes. Y cuando él hablaba de una casa asolada, de una casa dividida, sabía que habían países en los cuales se habían dividido y no habían permanecido. ¿Por qué? Por la misma división. Entonces Cristo usa la lógica y recurre a sus pensamientos, a sus recuerdos de cosas que ellos ya habían visto, vivido o alguien les había contado. Pero después sigue. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Lógica. Se toma de lo que acaba de decir y lo pone en contexto de lo que ellos están diciendo y de lo que ellos están pensando. Ellos dicen: Él echa fuera a los demonios por Satanás. Esto no tiene lógica, dice el Señor. No tiene ninguna lógica. Hermano, gente experta en la ley. Mira, esto nos dice algo tan importante. No solamente es conocer la palabra. No solamente ser experto, acordarte de los versículos. Por Dios que es importante memorizar la palabra. Por Dios que es importante estudiar la palabra, tomar en serio el mensaje de Dios. Es importante, hermano. Pero si eso no te lleva a conocer más a Dios, no te sirve de nada. Estás mal enfocado. Si después de leer la Biblia ves demonios en todos lados, empiezas a atar todas las cosas que se te ocurren y vives atemorizado porque de repente vas a cometer el pecado imperdonable, ya vamos. Entonces no estás conociendo a Dios. No lo estás conociendo más en profundidad. Ellos eran expertos, eran los expertos de ese tiempo. Y fallaron terriblemente. Hermano, ¿qué más nos queda a nosotros? ¿Le digo algo? Dejemos de ser negligentes con la palabra. Tomemos en serio la palabra. Me da temor de Dios cuando leo Apocalipsis. El que cambiare una tilde, una palabra de esta profecía. Hermano, una palabra. ¿Sea qué? Anatema, maldito. Por eso no me gustan las Biblias que son parafraseadas, hermano. Me gusta la palabra por palabra por palabra. Porque ahí dice palabra, no dice frase. Cuidado con las palabras. Bien, avancemos, que ya se me va la hora, hermano. Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces.
Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Nuevamente se pone en contexto de reino. ¿A quién le está hablando? A los escribas y fariseos. ¿Sí? Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Quién es el hombre fuerte? En este relato, en esta idea que está poniendo el Señor ahí. Satanás. ¿Quién viene a saquear aquí? ¿Quién viene a sacar? Hermano, Cristo tenía la autoridad de echar fuera demonios. Y se la dio a sus discípulos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacía Cristo? Decía, yo puedo hacer esto que ustedes me acaban, que yo acabo de hacer, ustedes lo acaban de ver. Porque en mí está la potestad. El hombre fuerte de este siglo es Cristo, de esta generación, de este mundo. Dígame usted. No, hermano, cuando el hombre pecó en Edén, el título de dominio, como dicen los teólogos, ¿cierto? El título de dominio de la tierra y de la creación, ¡pum!, se cayó en las manos de Satanás. Pero vendrá el Señor a reinar. Vendrá el Señor a reinar. Y Él muestra aquí su autoridad. Ahora, hay mucho aquí con esto de atar. Y hay una doctrina yo creo que ya pasó de moda, pero es bueno aclararlo. Dios no nos mandó a nosotros a atar a nadie. ¿Sí? A usted no lo mandó ni la mandó a atar al hombre fuerte. No. No. Muéstreme en la Biblia que Cristo le dio esa instrucción a sus discípulos. No está, no la va a encontrar. Pero sí, usted se va a encontrar con, por ejemplo, solamente como un ejemplo, en Marcos. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre atarán, no. ¿Atarán? ¿Qué hacen? ¿Cuál es la potestad que dio Cristo a sus discípulos de echar fuera? ¿Para qué quiere atar? ¿Lo va a dejar ahí, amarradito? No, hermano, no. No, aquí Cristo está dándole a entender a los fariseos que Él tiene la autoridad. Él no podría echar demonios si no tuviera la autoridad. Él llega a la casa y puede hacer lo que Él quiera porque Él tiene la autoridad. Y esa casa, por supuesto, es aquella persona que está invadida por demonios. Entonces, dice, entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo es contra mí, ¿cierto? El que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Y aquí llegamos al punto que desvía toda la atención de todos estos versículos. Usted se da cuenta, le voy a repetir, hay tres grupos de personas. Esos tres grupos de personas son radicalmente distintos. Ignorantes, letrados, la familia. Ninguno vio la presencia de Dios. Para mí eso es lo más importante del relato. Pero aquí Jesús le responde ¿a quiénes? A los fariseos. No a sus discípulos, no a su familia aún, porque en este relato la familia todavía no aparece hasta el 46. Entonces, ¿qué le está diciendo a los fariseos? Ustedes conocen la palabra, están viendo todos los milagros y no creen en el Hijo de Dios. Peor aún, atribuyen todo lo que yo estoy haciendo a Satanás. Una pregunta. ¿Podrá una persona que tiene el Espíritu Santo morando en sí mismo, que ha sido perdonado de sus pecados, que de alguna manera se levanta en la mañana y siente un poquito de agradecimiento con Dios, atribuirle al Espíritu Santo la maldición? ¿Decir que es lo mismo que Satanás?
De ninguna manera. Pero ¿a quién le está hablando Jesús? A los fariseos. A quienes no creían y no querían creer y no iban a creer. No iban a creer. No le está hablando a sus discípulos, no le está hablando a la multitud ignorante, no le está hablando a su familia. ¿Sabe lo que me da pena? Es que nos quedemos ahí pegados en eso. Los fariseos dijeron, por Belcebú echa fuera a los demonios. ¿Sabe lo que estaban diciendo ellos, literalmente? Belcebú era una forma que ocupaban los judíos para referirse a Baal Zebús. Baal era una deidad cananea. ¿Sí? ¿Ha escuchado la palabra carnaval? Esto le va a caer mal, hermano, pero... Carnaval, ahí hay dos palabras. Carne y Baal. Carne para Baal. Revíselo en la historia para atrás y usted se va a dar cuenta de lo pagano que es eso. Entonces, los judíos, como siempre bien temerosos, ocupaban otra palabra, pero se referían a ese Baal, deidad cananea, ¿cierto? Y la traducción de lo que los judíos decían era el señor de las moscas. Pero ojo, esa idea del señor de las moscas, que yo sé que usted la sabe, tiene que ver con la inmundicia. No le voy a decir desde el púlpito literalmente a lo que se refiere, pero era el Dios de eso. De eso. No solamente de las moscas que están volando alrededor de eso, sino que de todo el conjunto mismo. Era una porquería. Y en ese sentido es que los fariseos están hablando y le están atribuyendo al Espíritu Santo. ¿Se da cuenta que no es solamente que hablaron cualquier cosita? Es que se equivocaron. No, hermano. Ellos tenían el conocimiento. Toda la vida estudiando. Estaban rodeados de gente experta. Vieron los milagros. Jesús les respondió con la palabra. Y aún así atribuyeron las obras santas del Espíritu Santo a Belcebú, al señor de la porquería. ¿Qué significa blasfemia? Para que usted lo sepa. Ahí hay dos palabras. Blas y femia. ¿Sí? Femia viene de efemos, de la palabra que nosotros tomamos nuestra definición de fama, ¿cierto? La buena fama, la mala fama, hablar bien de alguien, hablar mal de alguien, ¿sí? Y blas era algo así como estúpido. Hablar tontamente, estúpidamente, porque tonto suena como muy cordial. La palabra blasfemia en sí conlleva algo desagradable, ¿sí? Blasfemar no era algo bonito que hoy día sola y exclusivamente se atribuye a hablar mal de las cosas santas. No. En ese tiempo era una palabra como garabatear, como asqueroso. Este es un blasfemo. Una persona que habla como los estúpidos. Entonces, ¿qué les dice Cristo? Ustedes siendo expertos, viendo los milagros, siendo quienes son, hablan estúpidamente y le atribuyen al Espíritu Santo las obras de Satanás y a Satanás las obras del Espíritu Santo. A eso se refiere el texto. Ay, es que dije Espíritu Santo y dije palomita y eché una talla. No tengo perdón de Dios, hermano. Me fui. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Si ya fue, ya. Eso no tiene perdón de Dios. Si ahí dice. Y lo dicen 3 evangelios más encima. Hermano, Dios dejó su palabra para advertirnos, para mirarnos en ella y para avanzar. La palabra nunca lo va a dejar detenido. Y no pretende Dios meterle miedo a usted con su palabra para que usted se detenga. Si usted lee la palabra y siente miedo y ese miedo lo hace detenerse en su camino, entonces no está reconociendo la presencia de Dios. No está reconociendo la presencia. Porque Dios no quiere eso. Si Dios dejó su palabra es para que usted
la tome, se mire en ella, reflexione y diga, estoy mal, voy a cambiar y avance. Cristo sabía lo que había en el corazón de ellos y sabía que para ellos no iba a haber perdón, porque ellos no se iban a arrepentir. Así de sencillo. Hay un relato ahí en Isaías, si lo puedo ver rápidamente, ya voy a terminar, hermanos. ¿Se acuerda cuando vino Juan el Bautista? Lo tomaron preso, ¿cierto? Una vez que vino Jesús, tomó su ministerio y Juan tenía que menguar y fue llevado a la cárcel, ¿cierto? Y estando en la cárcel dudó. ¿Sí? ¿Usted sabe eso? Y le mandó a sus discípulos, a los discípulos de Juan, los mandó a Jesús a preguntarle, ¿eres tú el Mesías que iba a venir? Y Jesús le respondió a esos discípulos para que fueran donde Juan. Mire qué amoroso el Señor. Juan dudó, pero el Señor sabía lo que había en el corazón de Juan. Había tribulación, angustia, estaba en la cárcel. No era un fariseo que sabía lo que estaba haciendo o que tenía envidia. No. ¿Y se acuerda usted lo que le mandó a decir el Señor a Juan en la cárcel? Mira, a ver, yo tengo acá la notita para leerlo textual porque me interesa mucho que sea literal. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió a sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Hermano, Juan bautizó a Cristo. Vio al Espíritu Santo descender a él como en forma de paloma o como una paloma, así como cae sobre él. Lo vio, pero en la cárcel dudó. Respondiendo Jesús, les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís. Miren, detalle. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Por qué respondió eso el Señor? ¿Juan tenía que creer en los milagros? Y aquí está la respuesta. Isaías 35, 5 y 6 dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Usted lo ha cantado un montón de veces, hermano. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Aquí es un extracto del anuncio del Mesías que está en Isaías. Usted sabe que prominentemente Isaías es un profeta que anuncia a Cristo. Y esta escritura los fariseos la conocían de memoria. A diferencia de usted y yo que tenemos que buscar en Google. Los fariseos, usted le decía a un fariseo, vamos, Isaías, como se diga en judío, ¿cierto? Capítulo 35, 5 y 6. Ellos lo podían recitar palabra por palabra, con los ojos cerrados. Ellos sabían que cuando el Mesías se manifestara, los ciegos verían, los cojos saltarían, los mudos iban a hablar. Pero no vieron al Señor, se perdieron su presencia. Cristo respondió con esos versículos a Juan. Yo no sé si nosotros estaríamos en la multitud, seríamos parte de los fariseos o quizás hasta la familia de Jesús. Lo que sé es que probablemente estaríamos en la multitud pidiendo que lo crucifiquen porque no lo habríamos visto. No nos habríamos dado cuenta, hermano. No somos mejores que la multitud, no somos mejores que los fariseos. No. ¿Sabe por qué estamos aquí y por qué podemos entender esta palabra? Por gracia. Porque su presencia está aquí, en su palabra. Porque Él es tan bueno, hermano, tan bueno que le ha placido que nosotros, que yo, hermano, me pare aquí y entienda algo.
chiquitito, pequeño, que me acerque un poco más a Él. ¿Cuántas veces Dios se ha presentado en tu vida de distintas maneras? Te ha sanado, te ha salvado, hace cosas por ti todo el día. Reconocemos al médico, reconocemos al amigo que nos prestó la plata, reconocemos a la familia. Y está bien, hermano, ser agradecido con las personas que nos bendicen. Pero ¿reconoces la presencia de Dios en tu vida? Lo dije en prédicas anteriores. La presencia de Dios está envuelta, está entrelazada de alguna manera. Y lo digo de alguna manera porque de verdad no lo alcanzo a entender, hermano. Pero está entrelazado con su bondad. Porque Él es misericordioso, piadoso, lento para la ira. Y ahí se manifiesta Dios, hermano. Porque nos lo merecemos. Porque hoy día estamos aquí por pura gracia, pero reconoce en eso su presencia. En tu vida, reconoce su presencia. Que el Señor nos ayude, hermano. Que nos saque de la religión. Que como lo dijo Isaías y tanto otro profeta, ponga en nosotros un corazón de carne, sensible, que podamos acercarnos a Él con humildad. Reconoce su presencia en tu vida. Reconócelo ahí donde tú estás. Cierra un momento tus ojitos. Reconoce la bondad de Dios contigo. A lo mejor hoy tú dices, yo no he visto ningún milagro. A lo mejor sigo con la deuda y sigo con la enfermedad. Es cierto. Pero reconoce que aún estás aquí. Y que todavía Dios te da oportunidad de escuchar su palabra y arrepentirte. Levantarte, tomarte de la mano y seguir adelante. Ahí está Dios bueno. Dios misericordioso. Que se tarda muchísimo en enojarse contigo. Tiene tanta misericordia. Tanta misericordia. Ponte de pie, por favor. ¿Se da cuenta que el texto tiene un tesoro tan grande? Que esa frasecita ahí de la blasfemia del Espíritu Santo es casi como una distracción que nos han puesto delante de los ojos. Ahí está Dios, ahí está su presencia. Que el Señor nos ayude y nos libre de ser como esos fariseos que entienden todo, expertos, y nos perdemos de su presencia. Nos perdemos de su presencia. Me duele, hermano, me duele. Me da temor ser uno de ellos, de verdad. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias. Te damos tantas gracias, Señor. Dele gracias al Señor por su bondad inmensa. Líbranos, Dios, de ser fariseos. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, como iglesia, como hijos, como individuos, como familia, a reconocerte ahí cuando estás parado enfrente, cuando haces maravillas por nosotros cada día y nos mantienes el aliento, Dios, ese aliento que no merecemos y que nunca nos vamos a ganar, esa salvación, Dios, que tú pagaste en la cruz. Gracias, Padre. Quizás un día, Dios, veremos milagros, cosas gigantescas, grandes, extraordinarias. Pero hoy queremos ser
Ese discípulo que no necesita ver, pero sin ver creemos, Dios, y somos bienaventurados por eso. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Adore un momento al Señor ahí. Adore un momento al Señor ahí en su lugar. Dele palabras de agradecimiento, de adoración, que salgan de su corazón. No simplemente cante algo que se aprendió en algún momento. Dígale: digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso. Levante su voz, dígale: ¿y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Santo. Cántelo. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Te damos gloria a Dios, te damos gloria a ti, Señor, solamente a ti. Aleluya. Tú te mereces toda la adoración, el reconocimiento, Dios, de tus hijos. Santo, 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 poderoso Dios. Tu presencia, Dios. Te anhelamos, Señor. Te anhelamos. Te anhelamos. Tu presencia, Señor. Te anhelamos, Señor. Te anhelamos a ti, Señor. Tu presencia gloriosa en nuestras vidas, Dios. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Den un aplauso de adoración al Rey. Generación que busca a Dios, que anhela su verdad en medio de